bienvenidas todas. Así como podéis respirar, ¡puf! Ya estamos aquí, ¿no? Bueno, vamos a hacer algunas dinámicas, esperamos como no meter mucha caña, porque después del viaje entiendo que estáis como, ¿no? También hace falta su tiempo, ¿no? Para aterrizar. Muy bueno. Vosotros este año teníais como eje principal el tema de los cuidados, ¿no? Un poco cómo llegasteis a darle relevancia, por dónde empezasteis, por ejemplo. Bai gustatuko litzaiguke edo bai nahi dugu eta hortan ibiltzen gara lantzea zaintza pertsonaki, autokritikoa gehan bezala autozaintza bai sustatzea, talde mailan gure artean, zaintzea eta bakoitzaren ritmoak eta bai errespetatuz, eta gure helburua edo elkartzen gaituna, dela kontsumo arduratsua, ez? Eta kontsumo arduratsuaren oinarria da zaintza, bai naturarena eta bai pertsonana, eta horrekin bat egitea. Bai, egiten dugunean, esaten dugunean eta zabaltzen duguna. Ez, beti lotuta, kontsumo arduratsua eta zaintza elkarrekin. Y entonces, bueno, creemos que es una cosa que cuesta de definir y que es muy amplia, pero hemos empezado como a mirar los cuidados en el interior de las organizaciones y entonces darle un espacio formal a los cuidados, que puede ser o físico o de tiempo, y también el tema de la democracia interna, ¿no? que esto viene más del criterio de PAMAPAM. Tenim un enfoc de democratitzar la cura i la treballem des de l'esfera més interna en les organitzacions i també com a sector estratègic, no? Econòmic. Pel que fa a internalitzar la cura dintre de les organitzacions, en els criteris del qüestionari de PAMAPAM quan entrevistem n'hi ha diversos, n'hi ha un específic de perspectiva feminista que sí que parla de revaloritzar la cura, de que hi hagi un repartiment equitatiu, de que hi hagi un repartiment equitatiu de les diferents tasques tant reproductives com de representació que trenquin una divisió sexual del treball. I després, en tot el criteri de democràcia interna, també hi ha tota una reflexió al voltant de la gestió del poder i l'horitzontalitat dels lideratges. I també hi ha un criteri de desenvolupament personal, no? Que valora tot el que té a veure amb flexibilitat laboral, conciliació, atenció a l'esfera emocional dintre de la vida laboral, tenir mecanismes de resolució de conflictes, no? De quina manera les organitzacions contemplen la cura dintre de l'àmbit laboral. Y entonces hemos continuado con el consumo de cuidados, que nos lo explica ella. Bueno, el consumo de cuidados, como ella decía, primero hacia el interior de las organizaciones, puede ser un análisis, ¿no? Ahí entrar cuidados, y también hacia afuera, qué tipo de consumo de cuidados estamos haciendo. Pensamos, como decimos, que si queremos otro modelo de consumo, otro modelo de sociedad, es imprescindible visibilizar ese trabajo que las mujeres han venido desarrollando. A partir de ahí nos planteamos en qué situación nos encontramos en nuestra ciudad, quién cuida de las personas mayores, quién cuida de los niños y las niñas, quién cuida de las familias. Y partimos de la idea de la cadena global de cuidados. En estos momentos nos encontramos con una crisis de reproducción, crisis de cuidados, en nuestra sociedad, porque es necesario cuidar de las personas mayores, es necesario cuidar de los niños y niñas, y muchas veces las mujeres que antes desarrollaron ese trabajo ahora se encuentran en el mercado laboral. Paralelamente, en países del sur, en países empobrecidos, muchas personas, muchas mujeres se ven obligadas a emigrar para buscar otras fuentes de trabajo, otras fuentes de vida. Y que dejan de hacer los cuidados también en sus lugares de origen. Ese es otro. Uf. Lo habéis hecho muy bien, Es que ricasco, y como una última canción para celebrar todo lo que se ha movido aquí, todo lo que nos hemos aprendido, todas las pilas cargadas que nos llevamos. Entonces voy a poner la música, vamos a entrar en el ritmo y poco a poco vamos a ir girando hacia la derecha.